Buenas tardes. El presente proyecto se basa en un tipo de estructura. En este caso es un tipo de estructura que mayormente son elementos metálicos. Sus cimientos son de concreto, pero básicamente quise hacer, este es unas estructuras, unos pórticos que representan unas oficinas y es un tipo de estructura tipo estructura cubierta liviana. Sería para oficinas abiertas y sencillas, un galpón sencillo. Tenemos su ubicación, en el plano lo indica, porque lo que se pretende es lo siguiente, se pretende hablar de cómo está compuesto estos elementos para minimizar las cargas negativas o destructivas que tienen los esfuerzos sobre la estructura, como son el propio peso, la cubierta, el techo, como son ciertos pesos que se le puedan aplicar, como son el viento o cualquier, si está ubicado en una zona sísmica, también lo que sería un temblor. Eh, Comenzando por su propio peso y los esfuerzos que pueden tener aplicados, aquí se ha diseñado un manual para, indican todos los pasos a seguir para su mantenimiento preventivo y correctivo de lo que es la estructura. Pero antes de eso, lo que es el mantenimiento que se especifica ahí en el manual, donde dice que esta estructura después de estar realizada cada 6 meses aproximadamente se deben hacer este tipo de evaluación, mantenimientos preventivos y correctivos. Básicamente los preventivos. Se debe verificar que la pintura, los elementos metálicos no estén en buen estado, ya que esta estructura, dependiendo como es metálico, básicamente son afectados por elementos químicos externos, como puede ser el oxígeno y el agua, que puede oxidar la estructura y a su vez este se puede corroer. Ese es uno de los factores. También están los factores de carga, donde ya voy a explicar a continuación los componentes que se establecieron para minimizar ese tipo de daño, ya sea por el viento o ya sea por las cargas aplicadas. Si vemos la estructura, podemos apreciar que en las vigas pueden sufrir por las cargas o la cubierta, aunque una cubierta liviana puede sufrir desplazamientos transversales. Para eso se colocaron otras vigas longitudinales que soportan e impiden que esto tenga un movimiento transversal. Todo eso está conectado a unas columnas. Estas vigas que se utilizaron fueron las adecuadas para evitar flexiones en las mismas. Son tipos de viga IP de 160. Las columnas son un tipo de columna con dimensiones adecuadas para soportar el pandeo. Si, dependiendo de la cubierta y el peso que pueda soportar y esa carga que busca hacer flexionar y pandear las columnas y las vigas, lo primero que se hizo fue ubicar sus dimensiones adecuadas para que pudiese soportarla. Y luego se le hicieron conexiones estructurales. Esas conexiones estructurales, donde hay varios tipos de conexiones, esas conexiones estructurales fueron calculadas para hacer las uniones entre los diferentes elementos, y esas conexiones tienen sus pernos, tienen sus planchas, y con esto se logra
hacer una estructura rígida. Por la ubicación de la estructura geográfica, esto está ubicado en una zona residencial. Básicamente para este proyecto se está diciendo de que en la zona donde está no le afecta lo que es una zona sísmica. En otros casos pudiese ser dependiendo de la ubicación. Como no es una zona sísmica, aquí podemos ver que no hay arriestramientos o no se ha se ha colocado rigidizadores aquí a lo que son los pórticos, ya que no es necesario para este caso. Hay casos donde sí. Y con respecto al viento y los estudios que se hacen, ya sea del tipo de viento que proviene desde el frente, esos estudios barlovento y sotaviento, esos estudios para este caso, como una zona urbana, podemos decirle que le afecta el viento lo normal. Es decir, que con los componentes que tiene y las conexiones estructurales que se le colocaron, las dimensiones de la viga, podemos soportar y podemos minimizar esos factores de riesgo que se mencionan que serían destructivos para la estructura. Aparte de los componentes que se colocaron para minimizar esos esfuerzos destructivos que pueden afectar a la estructura, se explica en el manual la parte de lo que es el mantenimiento preventivo. También que se hace cada cierto tiempo, se debe verificar que la pintura, que no haya fisuras, que no haya oxidación en todas estas partes que son metálicas. Y cada cierto tiempo se hace esa verificación y cada 2 años aproximadamente se debe hacer un mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo puede ser, uno de ellos puede ser la pintura. Si hay zonas que vemos que la pintura, la protección, lo que impide la oxidación, se debe hacer una pintura anticorrosiva para que proteja. Con eso se deben hacer diferentes, como se explica en el manual, se deben colocar, utilizar lijas, eso es uno de los pasos siguientes para hacer mantenimiento correctivo. Se debe lijar la zona afectada, se debe dejar lo más lisa posible, se debe colocar su anticorrosivo. Y si hay un tipo de elemento o un elemento de la estructura que esté en mal estado, se debe hacer sustitución. Por ejemplo, si vemos que los pernos y la plancha ya están en mal estado, se debe hacer sustitución. Ellos deben ser exactamente con los componentes originales, las mismas dimensiones, las mismas características, las mismas propiedades. En este caso yo usé una estructura metálica porque tiene buenas propiedades, ya sea por su resistencia y sea por su costo de producción. Pero como ya hemos mencionado, tiene sus desventajas que pueden ser afectadas por la oxidación, el agua y el óxido y el oxígeno. Entonces, en ese mantenimiento, si vemos esos tipos de factores que afectan a la estructura metálica, hay que hacer su reemplazo completamente, pero por piezas que sean de las mismas características, la misma resistencia. Correcto. Aquí a continuación vemos por la ubicación residencial en una zona, está ubicado en una zona. Urbanismo porque son unas oficinas sencillas con cubierta liviana, que en este caso factores de viento le afectan, pero con los componentes que ya mencionamos, lo que son las conexiones estructurales, minimizamos todo ese tipo de afectación. Mencionamos ya que no tuvimos que colocar arrestamientos entre los pórticos, ya que directamente no hay lo que es, esto no es una zona sísmica. Entonces el manual nos dice cómo podemos hacer este tipo de mantenimiento, cuánto tiempo se debe hacer lo que son los chequeos y esas correcciones preventivas que ya mencionamos que pueden ser
puede ser cada 2 años. Eso va a evitar que a la larga se deteriore la estructura. Si estas correcciones se hacen cada cierto tiempo, se minimiza el impacto y tenemos una estructura en buen estado, ya que esos factores pueden hacer que la estructura, dependiendo de la oxidación, hasta es el caso que puede fallar. Si no se hace su mantenimiento, la estructura puede fallar. Entonces se diseñó un plano donde se muestran sus dimensiones, se muestran sus vistas y se muestran los componentes utilizados para minimizar todas esas cargas. Se da la ubicación para saber qué es una zona, qué zona es, en este caso no es zona sísmica, conocer un poco lo que es el viento y con todas estas características y el manual que va paso a paso, se dan las pautas para restaurar cualquier elemento, como ya mencionamos, hacer cualquier sustitución, se dan especificaciones para que se haga con los elementos y características originales. Y con esto logramos que esta estructura se mantenga en el tiempo y perdure, siguiendo estos pasos. Aquí tenemos las columnas. Por su cálculo se puede mencionar que fuera una columna HB 150, tienen buenas dimensiones, aquí lo podemos apreciar por aquí. Aquí están sus conexiones y por las dimensiones soportaría la carga de la cubierta. Eso va a minimizar lo que es el impacto de la estructura y evitar el pandeo, evitar la fricción y que pueda deteriorarse la estructura. Entonces, todos estos son los componentes y elementos y características que se deben hacer para evitar el deterioro de la estructura.